Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a meternos a hablar sobre un tema que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, que es la resiliencia y cómo gestionar ese estrés en los eventos adversos. Vivimos en un mundo que pues, al final está lleno de desafíos, de aprender a gestionar y manejar esas emociones, y adaptarnos a esos cambios puede ser pues, un verdadero acto de autocuidado. Así que para eso nos acompaña la doctora Cristina Pellicer, quien combina la medicina convencional con la medicina pues, holística, un enfoque más integrativo, para ayudarnos a comprender pues, cómo la mente y nuestro cuerpo pueden trabajar juntos en momentos más complicados. Así que antes de empezar, bienvenida Cristina, muchísimas gracias por venirte a mi podcast. A ti por invitarme. Y antes de hablar de todo esto que he hecho una pequeña introducción, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Yo soy médico, empecé mi formación como médico como cirujana torácica y la vida por diferentes desafíos bastante potentes me llevó a reconducir mi planteamiento profesional y personal, y entonces ya me había ido formando durante la carrera en medicinas naturales, en fitoterapia, aromaterapia, en varias cosas, y cuando decidí dejar la especialización, la residencia, me salió la oportunidad de trabajar en oncología integrativa. Ahí empecé ya más profundamente a formarme en estos mundos y desde entonces no he parado. Estamos hablando del año 2009-2010, pues desde entonces ha sido un continuo de ampliar hasta llegar lo que tal vez me define más como médico y realmente ha sido la diferencia, ha sido llegar a la PNI, a la psiconeuroendocrino-inmunología clínica, que yo llegué diferente a muchas personas, que yo llegué al final de haber hecho un montón de formaciones muy diversas y para mí fue como el hilo conductor que daba sentido a todo lo que había hecho y le ponía la ciencia sólida que precisa todo sanitario y especialmente un médico para su trabajo. Totalmente. Bueno, cuando hablamos de qué tema tratar, ¿no? Porque podríamos al final hablar de muchas cosas hoy. Tú me proponías hablar de la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Supongo que es porque le das mucha importancia a la resiliencia en ese proceso de mejora de cualquier patología o sintomatología de un paciente. Así que para ubicar un poco esto, cuéntanos cómo defines tú la resiliencia desde tu perspectiva de médico integrativo. Bueno, pues qué es esto, ¿no? Y qué punto tiene de importante en la mejora de un paciente. Para mí es lo que marca la diferencia entre los pacientes que evolucionan bien o muy bien en enfermedades que aparentemente no deberían hacerlo, autoinmunitarias muy pasadas de vueltas, degenerativas, neurológicas, cánceres, ¿no? Personas que rompen las estadísticas, que estas existen. Las rompen porque viven más, porque viven mejor o porque incluso algunas pueden llegar incluso a tener no enfermedad detectable, difícil hablar de curación en estas enfermedades, pero al menos que no sea detectable durante mucho tiempo. Estas personas se pegan a la vida, no al sufrimiento y al aprendizaje que todo desafío conlleva. Es ver que te plante lo que te plante la vida, dentro de ti hay los recursos para hacer frente a ello
Y si no lo puedes superar en el sentido de que no se te lleve por delante la enfermedad, ¿no? No te mates, sí que en ese proceso de enfermedad crezcas como persona, incluso disfrutes del camino. Vale. Y bueno, ¿y qué es esta resiliencia? La resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Incluso hay Boris Cyrulnik, que es uno de los científicos que más ha estudiado la resiliencia, él habla de que él la define como el hecho de arrancar placer a pesar de todo, incluso haciéndolo bonito. Vale. Me decías que la resiliencia puede jugar el papel de que una persona mejore, ¿no? O sea, tener esta capacidad de resiliencia puede hacer que el avance de la patología cambie totalmente. Porque te hace persistir. La persona resiliente no tira la toalla. Sabe que pese a que cueste, pese a que duela, pese al sufrimiento, pese a todo, ella se vuelve a levantar. No cuenta tanto las veces que te caes, sino cuántas te levantas. Te tienes que levantar tantas veces como caes, más una. Vale. ¿Y esta resiliencia se aprende? ¿Naces con ella? O sea, ¿se sabe si es genético, por así decirlo, o es algo que se puede ir aprendiendo con la vida? Porque hay personas mucho más resilientes que otras, Totalmente. como por naturaleza, así aparentemente. Hay un componente genético, pero no es determinante. Sabemos que hay polimorfismos que dependen del gen de la serotonina, que dependen del gen del BDNF-alfa, el factor neurotrófico cerebral, de una proteína que se llama FKBP05, incluso que tienen que ver con hormonas como la melatonina, la DEA o la prolactina. Esto, primero, la genética, hay unos polimorfismos que si tienes unas variedades, que ahora no voy a entrar en cuál, pero si varían en según qué localizaciones unos aminoácidos, en cada gen, pues eres más o menos resiliente y está comprobado por estudios en ratas, en personas, pero esto no es determinante. Nosotros sabemos a día de hoy que podemos modular y mejorar esta resiliencia según la gestión que hagamos tanto de las experiencias a nivel más cognitivo-emocional en los aprendizajes que tengamos, como el estilo de vida, porque todo lo que vaya a impactar en estrés, inflamación, nos va a reducir la capacidad de resiliencia, con lo cual si nosotros tenemos una alimentación antiinflamatoria, una vida antiinflamatoria, una buena gestión del sueño-vigilia, del estrés, etcétera, nos va a ayudar muchísimo más a ser resilientes que no si estamos comiendo pizzas, hamburguesas y patatas fritas todo el día, nos vamos a dormir a las 3 de la mañana y no hacemos deporte. Claro. O sea que también el estilo de vida, bueno, como el entorno que tengamos, nos va a ayudar a tener esa capacidad de resiliencia. El entorno, tanto a nivel entorno personal directo, digamos, de lo que haces de estilo de vida, como el entorno externo. O sea, el hecho de tener un entorno social que te respalde es, de hecho, los factores más protectores a nivel de resiliencia y que ayudan más a desarrollarla. Vale. La tribu. Claro, totalmente. Y además eso, aunque no haya estudios, como que tiene sentido, ¿no? Si lo pensamos a nuestro alrededor, tiene toda la lógica que en un entorno en general, hablando de todo beneficioso, que te apoye, que te dé esa seguridad, te ayude a ver las cosas mejor que cuando estamos todo... ¿Vale? Sí. Te iba a preguntar que qué relación tiene el estrés con la resiliencia. Yo pienso directamente en que cuando estamos muy estresados como que nos bloqueamos, pero ¿tiene algún factor más a nivel fisiológico? Sí. O sea, cortisol y DEA son casi contrahormonas, ¿no? Cuando el cortisol está alto, DEA está muy bajita, y a la inversa, cuando DEA sube, cortisol baja. Y la DEA es la principal hormona de la resiliencia. DEA y oxitocina, ambas muy incompatibles con cortisol, pero que si las potenciamos ganan al cortisol, con lo cual ir a trabajar todo lo que es amor, confianza, vínculo, seguridad, nos va a ayudar un montón. Y no solo desde las relaciones, sino la DEA tiene la ventaja que la podemos suplementar directamente, o podemos dar suplementos que vayan a hacer que la DEA fisiológica suba. Vale, y se me ocurre qué cosas, qué actos que podemos hacer en nuestro día a día para aumentar tanto DEA, que ya
como nos dice, se puede suplementar, pero bueno, siempre que podamos hacer cosas. Mejor. Y oxitocina. Exacto. Todo lo que son técnicas cuerpo-mente nos van a ayudar un montón. Relajación, mindfulness, respiración, la oxitocina que conocemos todos y que ya se ha hecho muy popular, los abrazos de más de 8 segundos, donde sentimos que el cuerpo se deja ir, se suelta. Hay algo muy desconocido para regular oxitocina, que es el ayuno de líquido. Oxitocina y vasopresina están muy juntas en el núcleo cerebral y vasopresina es la que nos ayuda a regular la sed, etc. Y entonces si nosotros, igual que no estamos recomendando ayunos intermitentes de comida, pero poca gente recomienda ayunos intermitentes de bebida. Y también tiene un impacto muy importante a la hora de regular todo el equilibrio hidroelectrolítico, pero además a nivel de regular la fisiología del vínculo. Entonces, igual que no comemos todo el día para dejar descansar el digestivo, no deberíamos estar bebiendo todo el día para dejar descansar el riñón también. Hay mucha gente que tiene un vaso de agua por la noche en la cama porque cuando se va a dormir se lo bebe y cuando se despierta a medianoche con la boca seca o porque se despierta por lo que sea, vuelve a beber. ¿Y cuándo descansa este riñón? No descansa nunca porque está continuamente teniendo que trabajar. Entonces, si le dejas descansar, seguro por la noche, al menos esas 8 o 9 horas de descanso tendría que hacer, pero además durante el día, no debe, eso de ir haciendo buchitos, ¿no? sí, Como sorbitos pequeños. exacto, los sorbitos pequeños es como estar comiendo todo el día para el riñón. Entonces deberíamos hacer una buena, o sea, tomar agua como tal. Las otras bebidas no es beber, es comer. El agua es beber. Y beber todo lo que nos deje, o sea, un vaso y medio, 2 vasos, hasta que no puedas tragar más. Y luego, si la fisiología de la sed la tienes bien regulada, tardarás 4, 5, 6 horas en tener sed, si no has hecho deporte, si no has sudado, si no hace un calor extremo en verano, lo que sea. Pero esto es lo que debería pasar en fisiología. ¿Qué pasa? Que mucha gente, primero, sed es una sensación hormética. Las sensaciones horméticas son sensaciones de regulación del cuerpo. Hambre, sed, frío, calor, sueño. Entonces, todo esto, si no lo sentimos, es porque nuestra fisiología ya está muy tocada y tenemos que irla a recuperar. Y justamente con el ayuno intermitente de bebida, de agua, ayudamos a recuperar esta sensación fisiológica. Personas que no tienen nunca sed me dicen, es que no tengo sed, si yo podría estar 3 días sin beber. Digo, vale, pues entonces vamos a hacerlo distinto. Vamos a forzarte a beber, pero de forma regular. Te bebes 2 vasos enteros o hasta que tu cuello no pueda tragar más, que notas que se cierra la garganta. Y luego, pues a las 6 horas o a las 7 horas, volvemos otra vez a hacer lo mismo. Y así repetidamente. Y en una semana o 15 días máximo, esta sensación de sed reaparece. Gente que hace lo contrario, gente que está bebiendo continuamente, pues empezamos a espaciar. Vale. Y volviendo a lo que hablábamos de los ayunos de agua, ¿qué relación tiene esa vasopresina con la oxitocina? O sea, no beber agua, no beber agua. Como forman parte del mismo núcleo, al final, al estimular una, estimulas la otra. Vale. Como muy juntas. Y entonces, el hecho de pasar esta deprivación de líquido y es una regulación, un hormesis es un estresor que si tú lo mantienes en el tiempo, mucho tiempo, te acabaría matando. Si tú no bebes, si no comes, si no te calientas cuando tienes mucho frío, te acabarías muriendo. Pero si es puntual, es un estímulo puntual, lo que hace es que el cuerpo tenga que sobreponerse. Por ejemplo, el ejercicio físico es un estímulo hormético. Exacto. Si tú estuvieras siempre haciendo ejercicio físico intenso, te acabarías muriendo porque acabarías consumiéndolo todo. ¿Pero qué hace? ¿Por qué es antiinflamatorio el ejercicio físico? Finalmente. Porque cuando hacemos ejercicio, si nos hiciéramos una analítica cuando lo estamos haciendo o inmediatamente después de acabar, estaríamos inflamados. Es inflamatorio el ejercicio físico. Lo que pasa es que la respuesta compensatoria que hace el cuerpo es antiinflamatoria, supera esa inflamación y finalmente el balance es antiinflamatorio. Y eso es un efecto hormético. Lo mismo con el ayuno intermitente. Si lo mantuviéramos en el tiempo nos consumiríamos y nos degradaríamos, pero la compensación que tiene que hacer el cuerpo de autofagia y de regulación comiendo después otra vez es un balance positivo a nivel de antiinflamación. Sí, vale. Pues lo mismo con la oxitocina. Vale. O sea que ayunos al final es beber la misma cantidad de agua, pero dejando descansar y beber no a sorbitos, sino en poquitas cantidades. O sea, en poquitas veces, en mucha cantidad. Exacto.
Sí. Vale. Esto era para aumentar oxitocina y DEA también. DEA, todo lo que he dicho de estilo de vida servirá para todas. Oxitocina, Vale. serotonina, DEA servirá pues el ejercicio físico regular, la gestión del estrés con meditación, yoga, técnicas de respiración, calidad del sueño, dietas antiinflamatorias equilibradas. Todo esto servirá para todos. Luego, alimentos que nos ayuden a mejorar lo que es DEA, los que sean ricos en vitamina C, como las frutas cítricas, el kiwi, el brócoli, los alimentos ricos en magnesio, los ricos en zinc, como los mariscos, las semillas, los frutos secos y las nueces, los alimentos que sean ricos en antioxidantes. Todo esto a nivel de alimentación, los ABCs que ya conocemos al final de todo. Pero a nivel de suplementos, pues tenemos de suplementos de plantas, digamos, que no sean las hormonas. Tenemos los adaptógenos, como el ginseng, la ashwagandha, tenemos la maca. Vale. Sí, al final, en alimentación yo siempre digo que al final es lo más sencillo, porque al final casi siempre, más o menos, lo básico sirve para todo, que parece que como que aconsejamos para cada cosa y al final, bueno, menos en algunos casos puntuales, que sí que hay cosas, al final es que una alimentación sea antiinflamatoria, súper nutritiva, que tenga todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione correctamente y... Variada, colorida, natural. Exacto, total. Sí. Cuando también el cómo comemos, ¿no? Que lo hagamos pues un poco como lo que acabamos de hablar del agua, de espaciar comidas, de no estar todo el rato picoteando. Eso es lo recomendable al final para todo, ¿no? Sí. Vale. Te quería preguntar cómo combinas tú técnicas tanto a nivel medicina convencional, por así decirlo. No sé si es muy correcto. Yo siempre hablo de medicina convencional integrativa. No sé si son términos, porque luego esto ya creo que depende de cada uno. Para mejorar esto, es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, todo lo que sea a nivel corporal, todo lo que nos ayude a estar más relajados va a ayudar a esa resiliencia. Esto a nivel de estilo de vida. Y luego yo, como, bueno, en nuestra clínica, los médicos que trabajamos allí, cuando necesita alguien un aporte más, porque hay gente que viene muy justita o con historias que les han machacado mucho y necesitan como un aporte extra, pues o bien trabajamos con formulaciones magistrales que diseñamos nosotros con todos estos plantas, suplementos y minerales que nos pueden ayudar a mejorar la DEA, o directamente damos DEA. Claro. Vale, si al final esto como se puede suplementar es bastante... Y se nota claramente un aumento de DEA en esa resiliencia de la que estábamos hablando a nivel... Se nota en poco tiempo se nota la diferencia. Se nota mucho porque bajas cortisol, porque DEA está en la base de la regulación de la progesterona, por ejemplo, que es una gran sedante y una gran neuroregeneradora y estimuladora del sistema inmunitario, porque además nos ayuda a regular todo lo que es el perfil de colesterol, o sea, nos ayuda en tantas cosas. DEA está tan en la base de la fisiología de tantas hormonas que, sea porque impacta más en una o en otra, se nota. Se regula, ¿vale? Y momentos difíciles como puede ser, por ejemplo, un diagnóstico de una patología o algo así, esto que decías de resiliencia, ¿no? De aprovechar eso malo que nos está ocurriendo para que sea algo bueno. ¿Cómo podemos...? Porque parece algo como muy difícil, ¿no? Me estoy poniendo como en la parte más complicada. ¿Cómo podemos hacer... ¿Cómo podemos sacar algo bueno de ahí? Sin romantizar al final lo que es un diagnóstico que al final no es nada bonito. Sí. Yo que... Esto no quiere decir que tengamos que estar siempre bien. O sea, ser resiliente quiere decir que tienes permiso para llorar, para enfadarte, para patalear, evidentemente, pero que no te quedes allí. O sea, suelta, saca toda la rabia, saca todo el dolor y puede ir repitiéndose en estos momentos. No pasa nada si esto se va repitiendo en el tiempo, pero lo que he dicho antes, te tienes que levantar tantas veces como te caes más una. Entonces, sí, me permito sentir, me permito estar en el dolor porque solo transitando las emociones y estando en ellas las podemos integrar y liberar. Y si las negamos, se van a hacer más grandes y nos van a superar al final. Entonces, hay una primera parte que es esta, es aceptar lo que te haga sentir eso. Aceptar, sentirlo, dejarlo vivir en tu cuerpo para no recrearte en ello, sino, vale, es lo que hay, lo acepto y lo dejo ir cuando esté preparada para dejarlo ir. Y después es... pues yo hay una frase que yo me repito mucho cuando me pasa a mí a nivel personal estas cosas, que es ahora toca este baile, pues bailaremos este baile. No me planteo si el baile es bueno o malo, es lo que hay.
le ponemos la etiqueta de bueno o malo nosotros, porque a lo mejor esa cosa que estás viviendo como fatal, y ahora me salgo de las enfermedades porque creo que se entiende mejor, ¿no? Separaciones, despidos de trabajo, tú no sabes si eso es lo mejor que te podía haber pasado en la vida. Porque muy posiblemente si aceptas esa situación y sueltas el enganche que tenías a ese trabajo, a esa persona, a lo que sea, y te permites que la vida te presente lo que tiene después de eso, lo que viene después es mucho mejor siempre. Sí. Entonces, con la enfermedad es como, bueno, plantéate la posibilidad de que sea lo que sea, sin engancharte al desenlace. Aquí la diferencia, y aquí no, de hecho no, en la vida normal que no sea enfermedad es lo mismo, ¿eh? O sea, para poder ser resiliente de verdad y que esto tenga una eficiencia y aprendas, tienes que desengancharte del resultado. Tienes que transitar el camino disfrutando del camino sin querer dirigir el destino final. El destino final llegará el que tenga que llegar para ti, pero habrás disfrutado de lo que estás haciendo en ese momento, del aprendizaje, de las personas nuevas que te llevará a esa situación, de lo que te vas a conocer a ti misma si permites estar en este estado. O sea, son muchísimas las oportunidades que te pueden llegar si abres los ojos y la mente a recibirlas. Esta comparación que has hecho con otras cosas que no sean patologías, ¿no? Como una enfermedad, o sea, que sea pues un despido o cosas así que nos enganchamos ahí a pues esa sensación, a ese momento. ¿Te pasa a ti con pacientes que ves que no mejoran porque están enganchados a lo que les ocurre? Porque es que a mí me pasa, hice un podcast con una compañera psicóloga que era el beneficio del síntoma, ¿no? Y como muchos pacientes, sin que ellos sean conscientes y aunque ellos piensen que están haciendo todo lo posible por mejorar, ves que están enganchados a lo que tienen ahora por el miedo de lo que viene después, porque claro, por lo menos su enfermedad y sus síntomas lo conocen, y lo que viene después es esa incertidumbre que te hace decir, pues me quedo aquí. Es totalmente así. A veces es por miedo, claramente, porque al cerebro le encanta el control, o sea, y le encanta lo conocido. Y si lo que tienes que soltar es tan conocido y lo que tienes que abrirte o recibir para cambiar tu historia es tan desconocido, que hay mucha gente que es, no, virgencita, que me quede como estoy, porque al menos así sé cómo estoy, luego no sabré cómo estaré, ¿no? Puede ser por esto, o puede ser que no cambien porque hay algún beneficio en la situación que están sosteniendo. Y esto es algo que a veces cuando intento darle vueltas por una banda y por otra, y cuando no, al final lo planto directamente al paciente. Le digo, oye, ¿qué podría tener de beneficioso mantener esto? Porque a lo mejor es el no cambio, es no tener que cambiar de trabajo, o no ver que con mi pareja estoy fatal y tengo que dejar la relación y me ahorra todo el trabajo y toda la movida que representaría esto. En mujeres se ve mucho, ¿no? O también lo estoy viendo mucho en hombres, ¿eh? Porque voy a hablarlo de hombres, porque el tema sexual con las mujeres se atribuye mucho, ¿no? La baja del líbido y tal, pero hay mucho hombre que no tiene sexo con sus parejas, teniendo pareja, que no tienen relaciones sexuales con su mujer o tienen las mínimas y tal, y no se plantean que esto sea un problema, ya les está bien a la mujer, pues mira, y es la mujer la que se queja, no, hostia, que mi marido no quiere y tal, porque no quieren ver lo que hay detrás. No quieren ver que a lo mejor son homosexuales, o a lo mejor no quieren a su mujer, o están enamorados de otra, y es mejor, pues no, esto, bueno, pues sí, es la próstata, o es la edad, o es que estoy muy estresado, o cualquier otra historia antes de ir a ver y a mirar exactamente qué está pasando allí, porque es demasiado lo que supone para mí eso. Sí, es que bueno, totalmente. Yo creo que cuanto más pasamos consulta, ¿no? Cuanto más pacientes vemos, más vemos que esto ocurre muchísimas veces. Es como el malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Totalmente. Y también yo creo que muchas veces el cómo nos relacionamos con el mundo exterior cuando estamos, o sea, hemos generado unos vínculos desde la enfermedad, y entonces de repente curarnos, por así decirlo, o estar bien es volver a generar otros vínculos completamente distintos y... Es que a lo mejor curarte quiere decir tener que trabajar, o que dejen de cuidarte, o que tengas que hacer cosas a las que no te estás atreviendo a decir que no y la enfermedad te permite no hacerlo, pero luego tendrías que plantar tu límite claramente y no estás preparado para ello. Y también hay una cosa, que cuando alguien no se enfrenta a algo es porque no tiene capacidad seguramente energética para hacerlo. Hacer cambios implica muchísima energía.
Y cuando hay inflamación, cuando hay enfermedad, la energía está muy baja o está en una distribución que no es la fisiológica, no es el cerebro quien está mandando, que sino está mandando el sistema inmune o está mandando el sistema metabólico, pero no el cerebro. Y cuando empezamos a trabajar sobre la inflamación, sobre la enfermedad y se permite la redistribución energética, a veces se dan situaciones que parecen mágicas, ¿no? Pero personas que llevaban años pensando que se querían separar y no se veían capaces o que no lo habían ni visto, y de una visita para otra te vienen y te dicen, me separé, y dices, ¿cómo? Perdón. Y es porque su cerebro ha podido acceder a esa energía, a esa fuerza para decir, hasta aquí. Claro. Y la resiliencia la tratáis ya viendo en una medicina integrativa. Aparte de todo esto que hemos dicho, de evidentemente de aportarle toda la energía a nivel de nutrición, de suplementación, de generación de hormonas o de estimulación más bien, con terapia psicológica. O sea, ¿hay una terapia psicológica concreta, algunas herramientas concretas que ayuden a mejorar esa resiliencia? Sí, pero aquí ya no te puedo decir nada en concreto porque ya es Claro. muy dependiente del caso y es ver dónde está la herida de cada persona, sanar esas heridas, porque a veces lo veo mucho en madres que han tenido infancias con 5 heridas muy claras, o si no son las 5 heridas de infancia de abandono, traición, humillación, todo esto, que tienen algunas muy potentes y que están teniendo una relación con sus hijos en base a sus heridas y no son capaces de autocuidarse y se pierden y se olvidan en la maternidad porque les duele tanto su pasado que hacer algo que ellas interpretan que sería lo mismo que les hicieran a ellas, a sus hijos, para ellas es algo tabú, es inviable, es imposible. Y entonces tienes que ir a sanar su herida de infancia para que puedan ser las madres sanas. Porque en realidad desde ese dolor no están siendo madres sanas. Se piensan que sí, pero están repitiendo un poco la historia o incluso pasan a ser madres hiperprotectoras, que incluso es peor que ser una madre ausente. Entonces, cuando trabajas sobre ese pasado, sobre esa herida, la misma persona cambia esa visión y se da cuenta que, oye, o me cuido yo y yo estoy bien desde el amor propio a mí y de esta manera puedo cuidar a mis hijos desde otro amor que es más sano, más adecuado y más libre, o realmente me estoy engañando, no estoy siendo la madre que pienso que quiero ser. Claro, sí. Por eso que dentro de que no es solo fisiológico, sino que también hay que Sí, hay que entrar por donde puedas. O sea, nosotros sí. lo que hacemos es, si hemos desarrollado en nuestra clínica todos los protocolos que tenemos, la forma de trabajar que tenemos, es porque siempre intentamos entrar a la persona por donde te deja entrar. Hay personas que vienen súper abiertas, que puedes entrar desde alimentación, estilo de vida, suplementación, psicología, que no hay ningún problema, que todo es muy fácil y tal. Estas no son el problema. El problema son las que vienen mega rígidas, mega asustadas, con un sistema nervioso que está colapsado, que no permite ningún cambio, y entonces como, bueno, ¿por dónde entro yo? Porque si esta persona está aquí, es que hay una ventana para entrar y yo tengo que descubrir cuál es la ventana de esta persona para que el sistema se empiece a flexibilizar. Una será a través de la alimentación, otra será a través de la psicología, otra será a través de la suplementación, otra será a través de la espiritualidad, otra será a través de técnicas mente-cuerpo. Y es ir a ver por dónde, y cuando empiezas a abrir, el puzzle se va reconduciendo todo. Claro, al final eso es lo que es medicina integrativa, que al final es abordar a una persona desde el total, no desde Exacto. un síntoma en concreto. Cristina, creo que, por lo menos yo lo veo así, no sé si verás lo mismo, que el tipo de paciente que recurre ahora a una medicina integrativa no es el mismo paciente que a lo mejor llegaba desde hace unos años. Antes era, yo creo que un poco más gente desahuciada o desesperada o que no encontraba un recurso ya en medicina. Ahora yo creo que hay más gente que busca esto como primera opción. Está cambiando el perfil. Sí, yo creo también por conocimiento y porque, bueno, pues en redes sociales hay muchos más medios de comunicación y se está haciendo esto como más... Antes yo creo que era como un poco más... parecía más pseudociencia, ¿no? Cosas así. Yo creo que ahora ya está abierto. Quería decirte, ¿qué le dirías tú? O sea, ¿qué consejo le darías a una persona que ya no puede más, que ya como que no le han... como un poco una persona que cree que está desahuciada, Vale. que no encuentra salida a lo que le ocurre? ¿Qué consejo le podrías dar? Aquí
Si me dejas, te haré un aporte personal mío, porque Sí, yo hace 3, 4 años estuve en una situación muy, muy, muy apurada y realmente me sentí que no tenía cómo salir adelante en todo y físicamente también. Y era un momento en que yo, claro, yo tengo una empresa, depende de la empresa de mí, era imposible coger la baja, era literalmente, estoy atrapadísima y no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, en ese momento mi psicóloga me dijo, haz como si pudieras. Y yo dije, ¿pero cómo? Si es que no puedo, o sea, no me puedo levantar por la mañana, me paso el día llorando, no tengo energía, estoy consumida, no. Y me dijo, haz como si, imagínatelo en tu mente como si pudieras y tira desde allí. Y llegará un momento en que ya no tendrás que imaginártelo, sino que irás pudiendo. Y eso que, de verdad que puedo entender perfectamente que no se entienda el mensaje porque yo no lo entendí, pero lo compré como válido y me lo repetí. Me ayudó a salir de una situación que pensaba que no saldría. Se le vi las orejas al lobo, hace 3 años. Entonces, a partir de allí, empecé a remontar y busqué recursos y busqué un montón de ayuda, porque yo hace 3 años ya tenía un currículum muy amplio y con mucha experiencia, pero me quedé sin recursos, o sea, los tenía delante y no podía acceder a ellos. Entonces busqué ayuda afuera, sabiendo que hay maneras de salir y que no hay nada, desde mi punto de vista, y así me lo ha demostrado la vida y los diferentes pacientes que he ido teniendo, no hay nada imposible. He visto curarse gente que no se tenía que curar y he visto morirse gente que no se tenía que morir. Entonces, sabiendo que no hay nada imposible y que de alguna manera hay muchos límites que nos los autoimponemos por nuestras creencias, por nuestras limitaciones o por el acceso que podemos tener o nos permitimos tener a determinados recursos, yo empecé a buscar. Entonces, lo que le diré a una persona es, si realmente estás tan apurada que sientes que no puedes, haz como si pudieras, repítelo, 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 poco a poco irá llegando este poder hacer y busca personas profesionales, cuanto más calificados mejor, porque si no es como ir, ¿no? Es que hay mucha gente que te viene y te dice, es que yo he probado de todo, y lo ves y han probado de todo, pero dices, es que lo que has probado no estaba bien enfocado, no eran personas que estaban preparadas para ayudarte de verdad. Entonces es como la profecía autocumplida, ¿no? Lo mío no tiene solución y busco personas que me permitan persistir en esta no solución. No. Si realmente quieres, busca personas y pon límites a las que ves que no te están ayudando. Porque hay gente que también me viene que llevo 10 años con una psicóloga, ya, pero y con 10 años si estás así, es como que no me cuadra, no puedes venirme con este estado. Entonces es hora de cambiar de psicóloga seguro, o de psicóloga, o de médico, de nutricionista, de lo que sea. claro, sí. Y que luego estamos muy especializados ya. Ahora no todo médico sirve para todo, no todo nutricionista sirve para todo. Y quien sirva para todo no sirve para nada casi, porque es que es imposible. O sea, hay tanta cosa donde especializarse en un minicampo que no podemos pensar que todo el mundo sirve para todo. Sí, no, o sea, te entiendo. Claro, desde mi punto de vista, en nuestra clínica, por ejemplo, trabajamos con muchísimas cosas, Claro. hay muy poca cosa que no. Pero también porque hemos ido profundizando mucho, llevamos muchos años, hemos hecho mucho estudio. Entonces, no te diré que lo tratamos todo, porque no, pero gran Pero parte de porque las eso es cosas una sí. clínica. No, yo me refiero casi a profesional individual, ¿eh? Ah, vale. Sí. Claro. Sí. O sea, que no podemos, o sea, yo como nutricionista no te puedo tratar todo, yo te puedo tratar la parte de nutrición y de lo que yo estoy especializada. Por ejemplo, yo deporte no me gusta, ¿sabes? Exacto. No, yo me Igual. dedico a clínica, entonces dentro de clínica, pues, deporte, pues, aunque sea nutricionista, no tengo ni idea de... Sí. No, y a mí, por ejemplo, como médico me pasa, hazme una dieta. No, yo no te hago dietas, no es mi trabajo. Claro, claro. Sí. Y por eso digo que no podríamos saber de todo, porque muchas veces se pretende que un profesional te abarque todo. Es muy difícil. Podemos saber la importancia de, pero luego hay que derivar o hay que contar con un equipo que... Nosotros lo hacemos, tenemos nuestro equipo en la clínica, pero también derivamos fuera. Si necesita el paciente algo que no hacemos nosotros, yo, Claro. si lo conozco y tengo un profesional de referencia que me guste, no tengo ningún problema de decir, oye, vete para allá. Que antes, por lo que comentabas antes, me ha recordado a un episodio que tengo con una psicóloga que hablamos de cómo la postura corporal afecta a nuestra bioquímica. Totalmente. Y una frase en la que decía es que mencionaba a una investigadora sobre esto, que no me acuerdo del nombre, bueno, da igual, pero bueno, una de las frases que tenía era
que actúases como si lo fueses hasta que lo seas. Sí. Y a mí me quedó súper grabado porque digo, y me ha servido desde que grabé el podcast con ella, un montón de veces lo he pensado en plan, porque a veces ya a otros niveles, ¿no? A nivel, por ejemplo, empresa, de que a veces ese síndrome de la impostora, de estoy haciendo esto, pero yo no estoy segura, es como, bueno, me lo voy a creer y ya algún Sí. día lo seré, pues Y igual. esto es muy fácil de comprobar. Ahora incluso le podemos hacer una propuesta a los oyentes, ¿no? Es decir, ahora ponte con los hombros para abajo, los brazos caídos, la mirada baja, estate un rato así, siente lo que siente tu cuerpo estando así, que te vas a sentir pequeñito, te vas a sentir incapaz, te vas a sentir con pocos recursos. Coge una respiración y ponte recta, con empoderamiento, con el cuerpo erguido, mirada al frente y déjate sentir eso. Cambia totalmente la sensación de puedo hacer frente a lo que tengo delante o se me come. Justo, sí, sí. Y Sí, eso posturas de poder que nos decía esta chica, sí, es así. es tal Y cual. con esto, pues, si tengo que hacer, ¿no? Pues ahora, antes del podcast, la entrevista, ostras, si yo me sentía pequeñita, pues respira, confía, siente en el cuerpo esta posición y luego esto ya está aquí. Es que no, sencillamente muchas veces no queremos ver lo que tenemos. Y cuando admiramos mucho fuera algunas cosas, normalmente es porque es aquello que está en nosotros que no queremos ver. Sí, está lo del espejo, ¿no? Todo lo que vemos en el otro hay que mirar. Vale. Y ya por último, para terminar como estas preguntas, ¿hay algún libro, algún recurso, alguna práctica que haya cambiado tu visión sobre esto o algo que si alguien quiere profundizar más sobre el tema le pueda recomendar? Hay un par, uno que es más para profesionales, que justamente es La resiliencia de la PNI, que está dirigido por Patricia Faur, de la editorial Gedisa, que es mucho más científico. Hay un capítulo que es exactamente la neurofisiología o la PNI de la resiliencia, luego hay un capítulo que habla de cómo el embarazo y los 40 días posteriores al parto son súper importantes de cara a la resiliencia, habla un montón de cosas. Y luego hay otro que no es tanto como... Claro, la resiliencia nace mucho del mundo del trauma, ¿no? Entonces hay un libro que a mí me impactó muchísimo a nivel personal y que cuando lo recomiendo a los pacientes les ayuda muchísimo, que es TEPT complejo, del trastorno de estrés postraumático complejo de sobrevivir a prosperar. Se llama así el libro, de Pete Walker, Pete Walker, que te explica, si tienes trauma complejo, te sientes tan identificado en cómo funciona tu cerebro, el crítico interno, los boicoteos que tienes, por qué piensas cosas que no son tuyas, cómo te sientes, cómo trascender eso. A mí me reveló un mundo de decir, este hombre me conoce, está escribiendo sobre mí. Y todos los que lo leen es como, wow. Sí, Qué sí. bien. Vale, pues me los he apuntado, sobre todo el primero me lo voy a leer, Este es porque muy... a mí estas cosas me encantan y no lo conocía. Mm. Y no sé si quieres añadir algo antes de que te hagan las preguntas finales que hago siempre, o si crees que nos hemos dejado algo que creas que es importante. No, yo creo que a grandes rasgos, porque claro, aquí se puede profundizar Claro, bueno, muchísimo más, pero así a grandes rasgos la idea esta de que cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana, esto es lo que más definiría al resiliente, ¿no? De siempre hay una oportunidad, un sí, camino más, como una puerta más para explorar. yo espero que este episodio les dé esperanza a aquellas personas que nos escuchen que estén ahí en ese punto de que se pueden hacer muchas más cosas, que hay muchas más opciones de las que han probado seguro para poder seguir Incluso mejorando. personas que saben que están en fases terminales. Nosotros tenemos pacientes que vienen a morir bien. Claro, No es se que es parece en súper nada, importante, claro. no se Que parece en parece que nada morir todo es sufriendo que para... morir en calma. Claro, no, no, totalmente. Para ti, también para la gente que se queda, para todos, yo creo que morir en calma es una de las cosas más tranquilizadoras de... Vamos, yo siempre lo pienso, yo a mí me da igual como morirme, pero que me muera tranquila y con el menor sufrimiento posible. Sí. Vale, pues Cristina, siempre hago 3 preguntas finales a todas las personas que entrevisto y a lo mejor nos has contado ya un poquito aquí, pero bueno, a lo mejor no. ¿Cuál fue tu detonante de cambio de alimentación, de salud, de hábitos? ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta de que hay
un mundo mucho más grande de medicina. No fue tan, o sea, como he dicho, pues ya durante la carrera ya hacía cosas de esas, o sea, ya sabía que había algo más, lo que no sabía que tenía un nombre. Cuando me Claro. salió la oportunidad de trabajar en oncología integrativa me puse a reír, dije, ¿esto existe? Como hay este nombre, esto está definido, pese a que yo iba a buscar esto, ¿no? Pero con lo cual yo ya iba encaminada a hacer esto, aunque no hubiera existido de una forma más reconocida. Pero sí que es verdad que cuando decidí dejarla, bueno, antes de dejar la residencia, el primer año, yo sufrí un acoso laboral y sexual muy potente en la residencia. Estaba embarazada, estuve a punto de suicidarme, o sea, toda una historia muy potente. Y ahí hubo un antes y un después en mí, clarísimamente a nivel profesional. Ahí aún no dejé la residencia porque yo decidí que quería volver a ese sitio, porque si yo dejaba en ese momento la especialización, sentía que me habían echado y quería ser yo la que decidiera dejar ese sitio, porque supe después que a quien le hacen bullying o moving son personas o muy patatas o muy, muy, muy válidas. Yo no me veía muy patata, con lo cual pensé, debes ser de las otras porque estás seguro que no eres. Y cuando yo me empoderé, supe que ese trabajo yo lo hacía, era muy buena como cirujana, tenía un potencial muy potente y así lo demostré también después una vez seguí en el trabajo. Por otras razones, finalmente la vida me apretó porque yo no tenía que ser cirujana y era muy alto el precio que pagaba para seguir con la residencia y decidí pues dejarla, ¿no? Pero entonces lo decidí yo. Y ahí sí que ya reconducí mi vida a este nivel más integrativo, partiendo de todo lo que había aprendido a nivel personal. Y en este impaso fue cuando fui cambiando muchas cosas de mi vida, no tanto por un tema de salud, sino por un tema de respeto. Respeto a mí, respeto a la vida de mis hijos, respeto a los pacientes que yo trataba. Jo, muchas gracias, has sido muy generosa con esta respuesta. Siempre os hago una pregunta desde la curiosidad más absoluta de que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente, que no tiene por qué ser de tema incluso mundo salud, sino puede ser de cualquier cosa. Bueno, va en la línea del respeto. He tenido que hacer pasos muy importantes últimamente que me han revalidado, que ya lo sabía, pero lo he integrado, digamos, lo tenía en la mente, pero no lo había puesto en el cuerpo, de que nadie, sea quien sea, tiene derecho a tratarte mal. Vale. Jo, o sea, parece básico, pero interiorizarlo bien es bastante potente. Y y hacer las consecuencias pertinentes. Claro, eso es lo difícil. Vale, y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste, que quieras que conozcamos todos. Pues yo creo que es muy interesante conocer a Mónica Rodríguez, que es una pediatra PNI, que es neonatóloga y ahora está muy metida en la PNI, ve muchos niños, también ve a algunos adultos, pero creo que es un mensaje muy en la línea nuestra, somos compañeras de máster y es alguien que creo que tiene una sabiduría muy, muy importante. Vale, genial. La apunto porque no la conozco. Y ya ahora sí que finalizar, cuéntanos dónde podemos encontrarte, redes sociales, correo. Hemos hablado mucho de tu clínica, pero creo que no hemos mencionado. Sí, Así que cuéntanos todo esto un poquito. nosotros la clínica la tenemos en Barcelona, en la calle de Gavaí, que esto está cerca del Clot, pero trabajamos online con España, donde sea, pero también Europa, incluso fuera de Europa, podemos ver pacientes de todo el mundo. Estoy yo como médico, pero tenemos otros médicos en el equipo. De hecho, todos los que están en el equipo trabajan bajo la misma línea que yo, hacemos sesiones clínicas, o sea, lo digo porque a veces es muy complicado tener visita conmigo y es más fácil tenerlo con los otros médicos, claro, porque yo al final hago muchas más cosas que visitar y ellos visitan básicamente, ¿no? Entonces se nos puede encontrar por internet poniendo el link de nuestra clínica, que es www.medicusgaia.com, Gaia con i latina, como de la diosa de la tierra. Vale. Y también nuestras redes sociales es ISMI, de las iniciales de Instituto de Salud y Medicina Integrativa, ISMI-Medicusgaia-ES, o sin el ES sería en catalán, pero esta red no la tenemos muy activa. Vale.
De todas formas, lo dejaré todo anotado en las notas del programa para que se puedan meter directamente. Perfecto. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias. Creo que ha sido un episodio súper interesante y que creo que, bueno, pues que a veces a lo mejor no tratamos estos temas tan directamente porque nos metemos más como en fisiología o cosas así como más tangibles, por así decirlo. Y creo que es una parte muy importante y que tiene un factor potente en la recuperación de un paciente. Así que muchísimas gracias. A ti. Pensaba que ibas a decir algo, ¿no? No, te iba a comentar que lo hemos explicado desde una parte más humanista, pero toda sensación, toda acción, todo pensamiento, toda actitud que tiene un ser humano tiene una biología y una fisiología detrás. Entonces, lo que hemos dicho antes lo puedes trabajar desde una parte más de interacción humana, de psicología, de técnicas cuerpo-mente, o cuando esto no da, como lo puedes trabajar desde la fisiología y desde la biología. Creo que es el mensaje final que quiero traer aquí hoy es este, de decir, oye, la resiliencia se trabaja desde muchas áreas y la biología es una de ellas. Totalmente, sí. Pues perfecto, con este mensaje ahora sí que sí cerramos y de nuevo muchísimas gracias. A ti, un placer.